pensamiento científico, características. En la sesión anterior del día lunes vimos prácticamente 3 puntos sobre esta unidad 1. Que es sobre la ciencia, ¿no? Entonces, ahí en la clase 1 vimos el origen de la ciencia y las definiciones. Características de la ciencia, objeto de estudio de la ciencia. Esos son los 3 puntos que vimos. Hoy es el primer punto de los 3 que vamos a ver también acá. Pensamiento cotidiano, pensamiento científico. Entonces, en la clase anterior vimos algo relacionado, ¿no? Ahorita cada vez vamos a ir profundizando más hasta que lleguemos pues al último punto que les digo, porque los tipos de ciencias que hay en las clasificaciones. Bueno, pasemos a los puntos pues, en cuestión del día de hoy. Recuerden pues los que no estuvieron la vez anterior que todo el material pues ya está en el aula 2, el material, y queda pendiente tal vez para la tarde o noche del viernes pues la guía de discusión número 1. Eso es lo que sí falta. Bueno, pensamiento cotidiano, pensamiento científico y sus características. Bueno, vamos a mencionar un ejemplo pues, de qué es eso de pensar. En primer lugar, pues que en mayor o menor extensión, realmente pues todos pensamos. Ahora, con desigualdad de profundidad de ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir sobre el pensamiento. Entonces, vamos a ver esto del pensamiento cotidiano. Vamos a darlo como un ejemplo. Un estudiante piensa cuando compara sus calificaciones con los de otros compañeros, ¿no? De la misma asignatura. Simplemente está pensando, le van a decir yo saqué 8 o 4, se queda pensando. Bueno, ahí pues no tiene que ser de gran medida y es de poca extensión eso. También se piensa, que pues lo que nos interesa, para hacer una investigación biológica de la célula. También puede ser para criticar una teoría física, para crear una hipótesis científica. Entonces ahí se lo pensaba. Bueno, estos son ejemplos pues, del pensamiento. Los primeros, pues lo de las calificaciones de tipo cotidiano, y el segundo, pues, por ejemplo, la crítica a una teoría física, pues, es el pensamiento científico. Aquí, pues, vamos a empezar a hablar, pues, después de esta breve introducción, ¿qué entendemos por pensamiento cotidiano? Cotidiano se entiende como de todos los días, de forma común. Entonces, pues, en primer término, toda aquella actividad intelectual, o sea, pues interviene el intelecto, ¿no? El cerebro, ¿no? Porque hay actividad física también, ¿no? Entonces, eso no es. En primer término, toda aquella actividad intelectual que se da en la mayoría de las personas, en la mayoría de las personas, de manera habitual, todos los días, y que no pretende llegar a explicaciones profundas. Bueno, según algunos autores, pues este pensamiento cotidiano recibe también el nombre de saber vulgar, sentido común, pensamiento ordinario, pensamiento no científico. Entonces ya vimos pues lo que es el pensamiento pues, de tipo cotidiano. Ahora vamos a hablar del pensamiento científico. Conviene entender elementalmente, y por ahora, porque se va a ampliar, toda actividad intelectual que busca explicaciones profundas de amplio alcance objetivo. Entonces, también vamos a explicar en esta misma clase pues lo de la objetividad. Bien, entonces, con esto que se ha dicho, pues, con los ejemplos, da la impresión de que es una cosa por aquí una y por aquí otra, pero lo cierto es lo siguiente. No existe una oposición entre el
pensamiento cotidiano y el científico. No existe una oposición. Pero lo que sucede es que uno y otro se complementan. Ahora, por otra parte, pues la ciencia solita no va a partir de cero, ¿no? Entonces, algo hay que saber, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, pues, teníamos la medición de los terrenos. Eso dio lugar, pues, hasta que se llegara, pues, a la geometría. También tenemos otro ejemplo en el que sí se complementa, que no se arranca de cero, el pensamiento científico. En la antigüedad, pues, había un misterio y también preocupación por la enfermedad y la reproducción humana, por ejemplo. Entonces, dio lugar, pues, después de este misterio y preocupación, ya con lo de la ciencia, el pensamiento científico, dio lugar a la constitución de la biología, que es una ciencia. Bueno, ahora vamos a hablar, pues, de la diferencia fundamental entre los tipos de pensamiento. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos la característica ahora y dijimos que se complementan, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si te preguntan, dime cosas comunes, dime diferencias. Entonces, la diferencia fundamental entre los tipos de pensamiento, o sea, cotidiano y científico, consiste en el tipo de explicación que cada uno de ellos presenta, como era de esperarse, ¿no? El sentido común, o sea, este pensamiento cotidiano, pues, cuando ofrece explicaciones, lo hace en la mayoría de las casos sin demostraciones críticas. Tal vez una demostración en sí, pero no es crítica, no es importante. ¿Qué destaca la lógica de la explicación? Una pregunta, profe. Una pregunta. Los estudiantes me apagan el micrófono de su computadora. Entonces, pues, decíamos, pues, que las explicaciones, pues, sin demostración crítica, esto es el pensamiento cotidiano. Ahora, pues, la parte crítica es precisamente que hace falta para destacar la relevancia de la explicación y no la tiene. Ahora, para los científicos, ¿qué es dar una explicación? Porque uno daba explicaciones sencillas, digamos, y el otro da explicaciones también, el pensamiento científico. Entonces, pues, para el científico, dar una explicación que es investigar las causas de por qué es así, sobre algún fenómeno, ¿no? O algún hecho, de por qué es así y no de otra manera. O sea que el pensamiento científico, pues, conlleva en su explicación una investigación. Ahora, esta investigación no es así sencilla tampoco, ¿no? Se hace en términos de leyes y principios, de acuerdo con las ciencias que se esté estudiando, se entiende. Ahora, hablando de estas explicaciones, tanto del pensamiento cotidiano como el pensamiento científico, pues, hay dos tipos de explicación, que es el satisfactorio y no satisfactorio. Bueno, para el pensamiento cotidiano, pues sí, puede haber de los dos tipos, ¿no? Satisfactorio y no satisfactorio, porque se dan en situaciones comunes, habituales, ¿no? Por ejemplo, un muchacho, un estudiante, tiene que ir a jugar a un poblado, pues algo afuera donde él vive, y queda con los padres de llegar a una determinada hora, tal vez en la noche, ¿no? Tal vez en la mañana, pero no llega a la hora que había dicho, ¿no? Se puede tardar varias horas. Entonces, ¿qué explicación puede dar cuando al fin llegan? Bueno, una explicación que puede dar es que hubo un derrumbe en la carretera y ya nadie pasó y por eso tuvieron que regresar hasta que quitaron el derrumbe. Entonces, es una explicación satisfactoria para este tipo de conocimiento científico. ¿Y cuál podría ser para este conocimiento, perdón, para este conocimiento, pues, de tipo cotidiano, una no satisfactoria, ¿verdad? Que le diga a los padres porque llegó tarde, ¿no? Es que estábamos viendo televisión, por ejemplo, ¿no? Y un equipo famoso que es de nosotros perdió.
Hasta ahí la explicación, ¿verdad? Y por eso vengo tarde, ¿verdad? Claro, nadie le va a creer. Entonces es una explicación no satisfactoria. Ahora, para el caso del pensamiento científico, todas las explicaciones tienen que ser muy satisfactorias, no simplemente satisfactorias, muy satisfactorias, y ese es siempre. Ahora vamos a ver las características del pensamiento científico. Esto es el pensamiento científico. Tenemos tres. Estas características del pensamiento científico lo vamos a ver en esta misma clase un poquito más adelante como características del conocimiento científico. Claro, pero para empezar pues hay que pensar, ¿no? Entonces, si vamos a pensar científicamente, tenemos esta objetividad, parcialidad y sistematicidad pues, sobre lo que se está investigando. Puede ser un fenómeno, un determinado hecho, etc. Bueno, entonces vamos a hablar lo siguiente, pues, relacionado con el conocimiento cotidiano, con conocimiento cotidiano, perdón, del pensamiento cotidiano. Ahora, con respecto al pensamiento cotidiano, esta se vuelve, si es científico, es necesario. Es necesario, muy necesario. Pero para el pensamiento cotidiano se vuelven solo aspiraciones. El pensamiento cotidiano o común pues, tiene estas aspiraciones también. Pero no siempre se logran, ¿no? No siempre se logran. O no son buscados simple y sencillamente, ¿no? Y si son buscados y alcanzados, pero es hasta cierta medida, no en la medida que alcanza pues el pensamiento científico. Bueno, entonces podría decir pues acerca de la objetividad del pensamiento científico. Ahora, se puede decir un poco más. Bueno, todo esto, ¿en qué consiste esta objetividad? Ustedes van a oír decir algo, hay que ser objetivo. Sí, uno medio entiende que podría ser, o que hay que entender que es bastante un diccionario, entonces, que es objetividad. Pero aquí lo tenemos, pues, en nuestro curso, ¿no? Se podría, siempre con lo mismo, ¿no? Se podría decir de inmediato que el pensamiento científico no es subjetivo. Pues, que no es subjetivo. Entonces se busca de que sea totalmente objetivo, ¿no? Se podría decir de inmediato que el pensamiento científico no es subjetivo, o sea, que depende de un sujeto. Entonces, pues no es así, no es subjetivo. Que no depende de los intereses personales que intervienen en él. O sea, de una investigación y quiere que a fuerza le dé porque así le parece, no es así, ¿verdad? Eso es ser subjetivo, ¿no? Por eso aquí tenemos que inicialmente, pues el pensamiento científico no es subjetivo, o sea, no depende de la persona. Pero acá, pues, hay otra acepción para la objetividad, que es esta: concordancia o adaptación a su objeto.
Entonces, esta otra acepción pues más clara de lo que es objetividad, concordancia o adaptación a su objeto, al objeto de estudio. B. Bueno, podemos decir algo más. El pensamiento científico, que es el primero, vamos ahí, se aplica a los hechos innegables. Ahí se aplica. Y no especula arbitrariamente. Aunque las ciencias, en un momento dado que ya están al límite, en la penumbra del conocimiento, alguna especulación hay, pero sí se sigue cierto camino hasta llegar a especular, pues, no así arbitrariamente, efectivamente, ¿no? Entonces, el pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no especula arbitrariamente. Bueno, entonces, cuando se menciona la palabra objetividad, por ejemplo, para el pensamiento científico, se entenderá como adecuación a la realidad o con validez independiente de los intereses de quien conoce. Esa es la objetividad. Ahora vamos a relacionar esta objetividad con el pensamiento científico. También aquí, pues, el pensamiento cotidiano, como ya se mencionó anteriormente, también inspira a la objetividad. También la racionalidad y la sistematicidad, como ya se mencionó. Pero que las persigue y alcanza en grados muy diferentes. Son algo bajos comparados con lo científico. Ahora, ¿a qué se debe esto? De que no las alcanza. Bueno, por la forma que es el pensamiento y el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí es pues debido pues a que se encuentra demasiado atada a la percepción y a lo práctico. Entonces, pues, en este saber común, vulgar, cotidiano, pues es lo práctico, ¿no? Y a la percepción. Entonces, ahí llega. Ahora, ¿qué sucede si se desprende o desata, pues, de esta percepción o de lo práctico? No se quiere llegar más allá, ¿no? Entonces pues, va a llegar a explicaciones pues, que no son científicas. Eso es lo que va a pasar. Vamos a hablar un poquito, pues, sobre un ejemplo de la objetividad. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos que el Sol, sabemos que sabe, un astrónomo puede decir, y aparece en los libros de primaria, etcétera, que sale por el oriente, no sea por el este. Entonces, es un hecho astronómico, es un hecho. ¿Qué se va a hacer? Eso es lo que sucede y ya se está afirmando algo que se está viendo. Es un hecho. Sucede independientemente de que a un astrónomo o persona común le guste o no. Es un hecho. Eso es lo que sucede, sale el este todos los días y así está la cosa. Entonces, algo adicional que se puede decir es que la astronomía se debe subordinar a la naturaleza, o sea, que la naturaleza pues cumple ciertos patrones que siguen, ¿no? Entonces, y el funcionamiento del Sol. Entonces, no debe ser al revés, que el Sol o demás astros pues se subordinen a lo que dice la astronomía. Entonces, primero hay que ver la naturaleza y sacar observaciones pues, de carácter objetivo. Bueno, pasemos a la racionalidad. Vamos a ver, racionalidad. Se llama razón a la facultad que permite distinguir al hombre de los animales. Entonces a veces la mamá le echa a un hijo ahí que ha golpeado al hermano, o hace cosas tontas. No seas animal, le dice, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, pues que él está diciendo que no razona, ¿verdad? Entonces se llama razón a la facultad que permite distinguir al hombre de los animales. También se debe entender por razón, eso me recuerda que es como Chespirito, como que mencionaba en algunos de sus programas, ¿no? Entonces decía, también se ha entendido por razón el fundamento o la explicación de algo, así decía él. Entonces, ¿qué razón, fundamento, tal o cual cosa? Y más palabritas afines, ¿no? Entonces,
esto es la razón, que se puede entender, el fundamento y la explicación de algo. La razón. Ahora vamos a hablar algo acerca de la racionalidad también. El pensamiento científico no está formado de imágenes, sensaciones ni hábitos de conducta. Entonces se dice que en el pensamiento científico hay racionalidad porque está integrado de principios y leyes científicas, no físicas, no científicas. Ahora bien, cuando el científico hace investigación, por supuesto, que sí, inicialmente, pues, forja imágenes, tiene sensaciones. Alguien dice, tengo el sentimiento que esto está mal, no es así. Claro, entonces, y termina sus hábitos de conducta. Entonces, con esto, pues, puede realizar su trabajo científico, pero siempre partirá de elementos racionales y sus resultados también serán entes de razón. Entonces, aquí está la cosa. Claro, como ser humano, pues, tiene imágenes y sensaciones, también hábitos, pero al final, pues, como partió, pues, de elementos racionales, tus resultados van a ser entes de razón. Vamos a hablar todavía más de la racionalidad. La racionalidad, asimismo, enfrenta la posibilidad de asociar conceptos de acuerdo a leyes lógicas. Y esto pues va a generar conceptos nuevos y descubrimientos. Por último, en último término, pues la racionalidad ordena sus conceptos en teoría. Son algunas de las características de la racionalidad. Pasemos a lo de la sistematicidad, que es una característica del pensamiento científico, las tres que están mencionando. Ahora, para empezar, pues, en la vida cotidiana, nosotros oímos hablar, pues, de diversos sistemas, ¿no? Entonces, sistema digestivo, bueno, el cuerpo humano, desde la primaria le enseña a uno los sistemas, sistema circulatorio, endocrino, etc. Entonces, también, pues, para los que estudian electricidad, digamos automotriz, sistema eléctrico de un automóvil, de una casa, etc. Comúnmente se podría entender por sistema una serie de elementos relacionados entre sí de manera armónica. Bueno, esto es, pero comúnmente. Y tiene que ver un poco con la sistematicidad que estamos hablando. Ahora, pero esto es muy general, ¿no? Esto de que trabaja de forma armónica, varias partes trabajando de forma armónica. Dentro de lo científico, lo de sistematicidad debe entenderse con mayor precisión o un sentido menos amplio, o sea, más específico, ¿no? Los conocimientos científicos no pueden estar aislados y sin orden. Siempre están inmersos en un conjunto y guardan relación uno con otro. Entonces, pues, hay relación uno con otro. Entonces, los conocimientos, pues, de alguna manera están relacionados entre sí para la cuestión del pensamiento científico. Por último, pues, todo conocimiento científico
solo tiene significado o solo tiene significado en función de los que guardan relación de orden con otros conocimientos, pues, que guardan relación de orden y jerarquía con él. Entonces, tiene que haber un cierto orden con otros conocimientos y alguna jerarquía, ¿verdad? Superior o inferior con dichos conocimientos. Bien, el siguiente punto es el conocimiento empírico y conocimiento científico, características, ¿no? Ahora, claro, que acabo de ver, diría uno, pues sí, pero es, aquí el pensamiento, y eso se comienza, ¿no? Y al final pues, tiene que haber un cierto conocimiento, tanto de lo empírico como de lo científico. Entonces hay características. Bueno, como ya se mencionaba, pues aquí vamos a decirlo, el conocimiento empírico es el conocimiento basado en la experiencia. Y en último término, en la percepción. Entonces, a pura experiencia y percepción se llega a cierto conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer zapatos, ¿no? O sea, pura observación y experiencia uno puede hacer los zapatos, bueno, que traiga para eso. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con este conocimiento científico, este conocimiento empírico, ¿no? Entonces, carece de organización sistemática que caracteriza al conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico sí tiene una organización sistemática de acuerdo a sus pensamientos que lo acabamos de ver. El conocimiento empírico estamos con el conocimiento empírico. Sucede pues que en este tipo de conocimiento, cuando está afirmando algo, no puede garantizar que lo conocido, porque el conocimiento aprendió, se cumpla siempre, no lo puede garantizar. Y en todos los casos. Mientras que el conocimiento científico sí se puede garantizar en tales o cuales casos, que se va a cumplir siempre. Vamos a dar un ejemplo pues, de conocimiento empírico con carácter particular. O sea, siempre es en base a la experiencia. Entonces, puede decir alguien que ha vivido siempre en el campo, tal vez en otro país, donde se dan las estaciones bien bonitas. Y puede ser el ejemplo, ¿no? En otoño, los árboles pierden sus hojas. Esto es lo que conoce alguien que ha vivido mucho tiempo en el campo. Y dicen, en otoño los árboles pierden sus hojas. Pero no lo puede garantizar, pues. En todos los otoños se va a perder las hojas, ¿no? Entonces, ese problema tiene. Ahora, porque es algo particular, el conocimiento de tipo empírico. También esto de contingencia, relacionado con lo que se acaba de decir del ejemplo de las hojas que se caen, que es la contingente, esta tal vez
es apropiado toda la contingencia, digamos, alguien va a salir a un paseo, tal vez puede ser a otro país, o aquí mismo, tal vez algún lugar recreativo de aquí del país, entonces yo tiene dinero a la mamá, al papá, tienes que tener tanto, pero mi hijo le quedan viendo al hijo, a la hija, más te va a dar más por cualquier contingencia. ¿Y cuál podría ser la contingencia? Bueno, imagínese que se le va la llanta al carro, de un amigo y que te queda bueno, va a tomar un taxi y necesitan ese piso adicional, ¿verdad? Entonces, la contingencia. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo pues, de las hojas que se caen en otoño, tenemos lo siguiente. El objeto al que atribuimos una propiedad o característica es pensable, o sea, puede suceder, pensándolo bien, que no la tenga. Porque aquí decía, en otoño los árboles pierden sus hojas, no dice siempre, pero dicen Antonio, no tiene que siempre, pero es pensable que no la tenga. Incluso, bueno, tal vez vivió muchos años, todos los años, ¿no? Si hasta ahora los árboles siempre han perdido sus hojas en otoño, aún así. Es pensable que en un tiempo futuro no suceda así, o sea, no pierdan las hojas. ¿Va? Eso puede dar un conocimiento de tipo empírico. Bueno, pasemos ahora a las principales características del conocimiento científico. Se me olvidó mencionar algo particular de mi persona. En la primera clase no les pude decir, solo dije que otro profesor iba a venir. Realmente hay dos turnos, digamos, de clases, uno en la mañana, o sea, un grupo en la mañana y uno en la tarde. En la mañana lo atienden, digamos, 4 profesores y en la tarde otros 4 profesores, por decir algo. Entonces, en mi caso, este grupo de la tarde, que es el teórico 07, lo voy a atender, bueno, en esta semana 1, ¿no? Hoy lo terminamos. También va a ser en la semana 6, pueden anotar con Paniagua, y en la semana 11. Va a haber 5 semanitas ahí intermedio que no me van a ver en clase, pero sin discusión o tal vez en laboratorio. Así sería. Entonces va a venir a la siguiente semana otro profesor o profesora a este mismo grupo, que es el 07 de la tarde, por ejemplo. Entonces da sus 2 clases, después la siguiente semana viene otra, y así, hasta que me vuelvan a ver, hasta la semana 6. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver, pues, las principales características del conocimiento científico. Y claro, estas según los autores, generalmente filósofos, ¿no? Entonces, en este caso serían las que dice Bunge, Mario Bunge, que les decía en la cancha de los filósofos argentinos del siglo XX. Entonces, y aquí Mario Bunge. Bueno, para este autor, pues son 12 características del conocimiento científico, ¿no? Todas las tiene que tener para que sea conocimiento científico. Aquí sale lo de la ciencia fáctica, ¿verdad? O sea, pues, lo fáctico se refiere a que la investigación es sobre los hechos, ¿no? Parte de los hechos dados en la realidad. Anteriormente ya habíamos hablado de lo fáctico, ¿no? Y se vuelve a ello. También, pues, habíamos visto que es trascendente. O sea, no se queda solo con los hechos, produce
conoce más, entonces va más allá de los hechos ya vistos, pero produciendo nuevos hechos y nuevos conocimientos. Analítico. Recuerden que es la palabra de análisis, ¿no? Por ejemplo, que una de las químicas, análisis cuantitativo, ahí lo tienen en el laboratorio, bueno, hoy quizás saber cómo hacen, que son experimentales ahí, yo no sé cómo están haciendo, pero anteriormente cuando era presencial, pues pasaban quizás todo el sábado, digamos, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tomando así pruebas, eran esa asignatura, es como el tercer año más o menos, análisis cuantitativo. Entonces, eso del análisis, pues, es separar en las partes. Y más adelante vamos a ver en qué consiste el razonamiento pues, contrario, ¿no? Que es la síntesis, unir todas las partes. Todo. Pero aquí pues la síntesis no es solo lo analítico. ¿Y qué sería? Esto de analítico, pues, tenemos que, para empezar, pues, inicia desde la clasificación de las ciencias. Es el último punto de esta clase, ¿no? Según los dos autores que vamos a ver. Bueno, realmente son tres, pero el segundo pues es uno solo entre los. Entonces, para empezar, es analítico inicio de la clasificación de la ciencia. Algo en común tienen, ¿no? Entonces, esta pues especializa en determinado ámbito de la realidad. Aquí hay palabritas en esta asignatura o en el folleto del mismo programa, ¿no? Dice toda realidad. Voy a decir, realidad, en términos sencillos, es todo lo que nos rodea. Esa es la realidad. Bueno, estamos con lo analítico, ¿no? Ahí podemos llegar. Recordemos que dentro del análisis, pues, dentro de una realidad, hay divisiones de conocimiento que hay que entender por aparte, luego ver las relaciones entre sí. Eso es lo de que se debe visualizar, pues, es un conocimiento de tipo analítico, ¿no? Entonces, va a agarrar pues, determinados ámbitos de la realidad para su estudio. Entonces, la siguiente de entonces, el conocimiento científico es claro y preciso. Ya habíamos hablado sobre esto cuando vimos pensamiento científico, ¿no? Bueno, en este caso, pues, los conceptos se deben de enunciar de manera clara y precisa.
Por ejemplo, el concepto de volumen. En la ciencia, pues, tiene que darse qué es el volumen. Y si es de algún cuerpo geométrico o con algún instrumento, eso podría ser muy útil, por ejemplo, a un químico, para medir un determinado volumen de cierta sustancia que necesita en alguna investigación. Bueno. También, como debe esperarse, pues, la ciencia, pues, usa lo que se llama, pues, un lenguaje artificial. Bueno, cuando dicen lenguaje, que le imaginan la lengua. No, el lenguaje puede ser escrito o puede ser hablado, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos un lenguaje o por señas, ¿no? Entonces, un lenguaje artificial. Entonces, acá pues tenemos simbólico. Entonces, en este lenguaje artificial, tal como lo señala la característica del conocimiento científico, pues se utilizan los símbolos. Por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos encontramos, por un ejemplo, HG. En matemáticas, en aritmética también, pues, ustedes ya conocen mucho, entonces, por ejemplo, el signo más, el menor que, más menor que. Y tal vez en física 1, a veces utiliza E, a veces utiliza U. Entonces, es de energía, podría ser, ¿no? Entonces, esos son los símbolos. Y hay operaciones de diferentes tipos, como escalares, como vectores, con algunos símbolos. Bueno. También, pues, el conocimiento científico puede ser comunicable. Para comunicar los conocimientos científicos, pues se usan los informes científicos, ¿no? A veces con revistas especializadas que tienen su manera, pues, de presentación y dependiendo a quién va dirigido, ¿no? Un grupo que no sabe mucho, pero sí tiene interés, y otro especializado. Entonces, el conocimiento científico, pues, hubo un tiempo que por conveniencia política y quizás hasta religiosa, solo un grupito tenía que saber sobre esos conocimientos, por ejemplo, para los egipcios, ¿no? La producción de eclipses de sol o de luna, ¿no? Entonces, querían ver cómo sacaban provecho y el grupito sabía cuándo iba a hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué es esto de comunicar? Entonces, se ofrece el conocimiento, pues, a todo aquel cuya cultura le permita entender. Esto lo vamos a ver brevemente también, creo que en la unidad 4, sobre el método científico experimental, que al final de cuentas tiene que hacerse un informe. Entonces dice, el informe son de dos tipos, ¿no? Entonces, uno común, digamos, para la mayoría de personas, y otro específico, ¿no? Que solo entienden, pues, los que están con un conocimiento de esa área que se está reportando, ¿no? Entonces no todos lo entienden. A veces en los diarios y sacan unas explicaciones de orden científico, pero con un lenguaje sencillo para que la gente común pues lo entienda. Entonces, pero viene de la ciencia, ¿no? Es comunicable. También recuerdo yo, hace algunos años, pues, no sé por qué, sin estar asociado, ¿no? A todos nos vinieron unos folletitos bien bonitos, presentaciones que eran como informes científicos prácticamente, pero eran de matemática, ¿no? Y está bien presentado, bien bonito todo eso, pero al ver adentro un montón de simbología ahí, y
a saber qué era. Entonces uno que yo ve toda la licenciatura en física y todas las matemáticas, ¿verdad? Pero eso era todavía trascendía más, ¿verdad? Y esto que querrán decir, pues sí, no es útil. Entonces es comunicable, pero para la gente que le interesa o tiene conocimiento. Bueno. Tenemos como G, verificar. Aquí está, como esto es de buje, lo que estamos hablando, de buje, entonces, esto es verificable, ¿no? Lo menciona buje, que es verificable. Entonces, y por lo tanto falible, decía él, la definición de ciencia que vimos en la clase anterior. Entonces, también lo que dice el mismo, porque estamos hablando de que los conocimientos deben de someterse a prueba. Ahora, H. Eso, dentro del método científico experimental, ustedes van a darse cuenta de que el método tiene que seguir. Dice que conocimiento de tipo metódico, ¿no? Entonces, para empezar, y eso es de las primeras cosas que van a hacer en el primer paso, quizás, del método científico, pues, se planea lo que se persigue y la forma de obtener conocimiento. Explicativo. Y decía comunicable, aquí explicativo. Bueno, en lo explicativo que, claro, la ciencia tiene que explicar las cosas, así que se investigan algo. Se busca explicaciones, se busca explicar los hechos en términos de leyes y principios. Leyes y principios científicos, ¿entienden? No es una ley cualquiera o un principio cualquiera. Entonces, aquí sí podemos dar un ejemplo, como esto de explicativo. Un físico puede explicar la caída de un cuerpo en vacío, en el aire, o si expresa los efectos del aire, en función de la ley de la gravedad. Entonces, pues, en términos de leyes y principios. El conocimiento científico es predictivo. Esto me gusta bastante. Los objetos de la ciencia, sus conceptos, sus métodos y técnicas no son definitivos. No, eso es abierto, perdón. Predictivo. Entonces, para predictivo tenemos lo siguiente. La explicación de los hechos no es solamente para el presente. Fíjense cómo es la ciencia, un tipo de ciencia específicamente. Yo vamos a hablar del ejemplo de quién podría ser. La explicación de los hechos no es solamente para el presente, sino para el pasado y también para el futuro. Eso es predictivo. Claro, realmente predictivo se entiende que es para el futuro, pero digamos si alguien desconoce asuntos astronómicos que pasaron en el pasado, puede haber un programa de computadora muy avanzado que diga, bueno, en tal época los astros estaban de tal o tal forma, entonces está PGM y de alguna manera revisan otros métodos y sí, pues se cumpliría, no solo para el presente, sino que pasado y también futuro.
A esto también podría ser esto de predictivo. Ah, sí, con esto de decía, pues, los eclipses, ¿no? Los eclipses no solo, podría ser también el movimiento del polo norte magnético, ¿no? Entonces, si en el presente se ha logrado determinar que pasado tantos años se ha movido de tal manera, entonces puede predecir, va a hacer un estudio dentro de 100 años dónde va a estar el polo norte. Y también se puede predecir hace 500 años dónde estaba el polo norte, tal vez unos pocos kilómetros se ha movido para todo el diámetro que tiene la Tierra en kilómetros, ¿no? Miles. Entonces, pero sí, eso lo puede hacer la ciencia porque es predictiva. Entonces tenemos luego, pues, acá había también esto está relacionado con lo que Bunge dijo, ¿no? Que en lo que es ciencia, ¿no? Que está sujeto a revisión, ¿no? Y por lo tanto puede ser falible. Es abierto. Los objetos de la ciencia, sus conceptos, sus métodos y técnicas no son definitivos. Se encuentran en continuo cambio. Entonces, pero es abierto. Alguien puede mejorar tal o cual sistema. Por ejemplo, en astronomía, mejoraron el telescopio para ver los astros, para saber si una estrella a muchos años luz de la Tierra, no solo la más cerquita, tiene monoplanetas. Entonces, todo eso se va a mejorar. Bueno, la ciencia también es útil. Para terminar, el doceavo, ¿no? Que es útil. Y luego es alguien que tiene dinero, pero no, tal vez no estudió, que más que todo se cumple en Estados Unidos, porque hay de todo tipo de trabajo y el que sabe meterse, pues puede ser mucho pisto, ¿no? Y no sabe mucho de ciencia, otra vez solo ha leído algo. Para él no sirve la ciencia, lo que sirve es saber qué es lo que tiene que hacer para ganar un pisto, y lo gana. Entonces, pero eso es una pobre opinión, aunque sea rica la persona. Lo que sucede es que si no tuviéramos la ciencia, que es útil, entonces pues no tendríamos todas las comodidades que tenemos ahora. Estaríamos como en el tiempo de las cavernas. Ese tipo de razonamiento, allá por 1860, por esa época, por ahí también se lo hizo el inventor del bombillo eléctrico, ¿no? Entonces él decía, ves, tenemos ferrocarriles, tenemos telégrafo por la comunicación rápida, pero todavía nos seguimos alumbrando como en la época de las cavernas, ¿no? Con candiles, con hogueras, pues. Entonces se le ocurrió a él que podía hacer algo para conseguir iluminación, pues, moderna, ¿no? Bueno, pasemos a la clasificación de la ciencia, que es el último punto. Bueno, como también para la definición de ciencias, les mencionaba yo que también la clasificación no es única y que hay muchas, ¿no? Entonces también de definición de ciencia y también de clasificación de ciencia. Ahora, ¿en qué se podrían basar estas varias o muchas clasificaciones de la ciencia? Uno las catalogan por su objeto de estudio, que es lo que vamos a ver realmente, otras por su método, otras por su afinidad o por su complejidad y dependencia. Pero nosotros nos vamos a ir por el lado que vimos por su objeto de estudio. Cuando se haga una definición, dice una ciencia cuyo objeto de estudio es tal y tal. En nuestro curso veremos dos, la clasificación de Bunge y la de Kedrov y Spirkin. Después vemos la de Mario Bunge.
entonces, como mencionamos pues, al principio, Bunge parte del objeto de estudio. O sea, que es lo que la ciencia estudia. Eso es el objeto de estudio. El objeto de estudio de cada ciencia y presenta las ciencias, lo que para él son ciencias formales y las fácticas, ¿no? Entonces, pues, para Bunge, pues, tenemos pues la ciencia, puede ser de tipo formal, puede ser práctica. Esto de práctica, recuerden pues que es lo que se da según los hechos. Y lo de formal, se intervienen pues las relaciones lógicas, el estudio de relaciones lógicas. Y los hechos de la realidad pues son para la práctica. Entonces aquí en la ciencia formal, se mencionó pues, un poquito al principio de la clase anterior, tenemos la lógica y matemática. Y pues sí, ahí no intervienen hechos, ¿no? En las prácticas donde intervienen propiamente los hechos, ¿no? Hechos de la realidad. Entonces, aquí tenemos en la práctica, tenemos las ciencias naturales, y culturales. Y ya no voy a escribir las naturales porque voy a tardar mucho. Las naturales, pues como allá en primaria o secundaria también dicen, ¿qué están las naturales? Bueno, generalmente piensan que es biología o algo así, ¿no? Entonces, pero es física es una ciencia natural, la química también. Física, química, biología, son ciencias naturales. También hay una nueva para ustedes que es la psicología individual. Y las culturales, pues, tenemos la psicología social, la sociología, la economía también es un tipo cultural para Bunge, ciencias políticas. Hay algunos que han estudiado en Estados Unidos ciencias políticas, aquí creo que no hay especialidad. Historia material, historia de las ideas, eso es la cultura. Ahora, por último, pasemos a lo de ejemplo. Sí. Bueno, igual que Bunge, que Roy Spin clasifica la ciencia por su objeto de estudio, pero le agregan algo más. Entonces, pero con mayor amplitud. Entonces, pues, bueno, entonces aquí tenemos 4 grandes áreas. Bueno, en las ciencias filosóficas tenemos como ejemplo la dialéctica y la lógica.
En filosofía se ve bastante esto de la dialéctica, se habla bastante, bueno, de la Unión Soviética, el materialismo dialéctico, entonces, la dialéctica y la lógica. Para las ciencias matemáticas, pues, matemática práctica, que es la cibernética, y la lógica matemática también, lógica matemática. Bueno, ya como existe esto, ¿no? Como parte de una matemática lógica, matemática, así se llama. Entonces, tenemos una matemática práctica. Bueno, estaba leyendo los objetivos de esto, ¿no? Entonces, a ustedes se les puede decir así, digamos por acá. La matemática práctica, entonces, ¿a quién le pertenece, no? Ese tipo de clasificación, ¿dónde está? Bueno, la que dijo es que y está en las ciencias matemáticas. Eso es lo que debe saber. No, el significado de cada claro, el que está interesado lo puede buscar ahí en internet y lo puede encontrar. Las ciencias naturales, como decía, pues, era como de longitud, pues, ya hay una lista, tenemos mecánica, física y física técnica. Aquí hay una asignatura en la facultad que se llama físico-química, para los que estudian química, ¿no? Ingeniería química, físico-química. También hay una que se llama química física. Y para química, pues, tenemos las ciencias químicas y tecnológicas, la metalurgia y la minería. Aquí solo se ven conceptos de metalurgia, ¿no? No se hacen investigación con otros países, ¿no? Entonces, pero sí metalurgia y minería, creo que aquí estamos a cero. Tal vez un poco allá en Costa Rica, con los geólogos que tienen, pues sí, hablando a nivel centroamericano. Bueno, otras ciencias naturales y técnicas. Aquí tenemos pues la geoquímica, la geografía. Entonces la geografía pues está dentro de esta clasificación de naturales y técnicas. Está también la bioquímica, me imagino que en biología ven algo de bioquímica. Biología, con biología y fisiología podemos tener juntas las ciencias agropecuarias también, eso sí lo tenemos acá nosotros. De antropología creo que hay un poco en la universidad y tenemos las ciencias médicas también. Son creadas el objeto de estudio así es. Para las ciencias sociales tenemos pues la política de economía. Y así que son la jurisprudencia, que tenemos una facultad que dice Facultad de Derecho. No es Facultad de Derecho, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ¿no? Que se llama. Entonces tenemos jurisprudencia, la lingüística, otra ciencia, la psicología y las ciencias pedagógicas. Estas ciencias pedagógicas, sí, en educación le dan bastante a esto. En Sudamérica hay facultades que inclusive son bien especializadas en una parte de las ciencias pedagógicas y hay otras que de ciencias pedagógicas, digamos facultad de pedagogía o a veces universidad solo de educación, ¿no? Entonces aquí sí cabal sirve este tipo de especialización. Bien, vamos a ver la hora, hemos terminado más o menos lo que correspondía. Los invito pues a que siempre visiten el aula y hay ciertos elementos ahí, entre ellos el folleto de la unidad 1, ¿no? El de ciencia, ¿no? Entonces, la unidad 1 pues
ciencia y tecnología, ¿no?